Son las 12:39. Bueno, escuchaban recién en el informativo que distintos proveedores de servicios de turismo se quejaban justamente por el tema de que sigue cerrado el ingreso de... Exacto. Cerrado, o por lo menos muy complicado, el ingreso de extranjeros a la Argentina. Y la ciudad de Buenos Aires, en este caso, busca recuperar los casi 3 millones de extranjeros que la visitaban por año. Claro. 3 millones. Antes, por supuesto, de que rompiera el COVID. Otro objetivo central es atraer a unos 20.000 laburantes remotos o nómades digitales que podrían dejar una ganancia estimada en unos 150 palos verdes por año. Fernando Estrafase es secretario general y de Relaciones Internacionales de Cava. ¿Qué tal, Estrafase Lanata? ¿Cómo va? Buen día. Hola, Jorge, buen día. Contame, ¿qué son nómades digitales o trabajadores remotos? Los nómades digitales, Jorge, son un emergente de la pandemia. La pandemia trajo un montón, una gran mayoría de cosas muy malas y algunas cosas que se transformaron en oportunidades. Un nómade digital es una persona que profundizó su capacidad para trabajar de forma remota, ejercitándolo durante la pandemia, y que a partir de ese momento entonces va a elegir un lugar desde donde trabajar de acuerdo a la calidad de vida que encuentre en ese lugar. Y lo puede hacer en distintos lugares del mundo y por periodos mayores a los de un turista tradicional y menos a los de un residente. Es algo en el medio entre esas dos cosas. Personas que pasan entre 6 meses y un año en un lugar, no solo haciendo de turista, sino viviendo la vida de un local y al mismo tiempo trabajando para su lugar de origen. Ok. Bueno, uno de los objetivos que ustedes se ponen es también lograr recuperar estos casi 3 millones de personas que visitaban la ciudad. Me imagino que estarán discutiendo esto con el gobierno nacional, porque no hay otra manera de hacerlo sino por una decisión a nivel nacional, ¿no? Claro, Jorge, vos sabés que cuando llegó la pandemia, Buenos Aires había alcanzado el récord histórico de turistas internacionales, como vos decís, 3 millones de turistas. Que es clarísimo el rol que tiene en la reactivación de la economía, en el posicionamiento internacional de la ciudad. Llegó la pandemia, nos pasó lo mismo que a todas las ciudades globales, el turismo se interrumpió en todo el mundo, pero también es verdad que hoy esas ciudades globales como New York, Londres, Madrid y Buenos Aires, estamos corriendo una carrera por recuperar ese turismo. Y eso requiere de dos cosas. Por un lado, tener la ciudad preparada, abierta, con los protocolos necesarios, pero al mismo tiempo con toda la seguridad de que la ciudad está funcionando en toda su oferta, cultural, gastronómica, turística en general. Y por otro lado, requieren que puedan llegar. Buenos Aires y la Argentina es un lugar a donde generalmente solo podés llegar en avión, y por lo tanto la conectividad por un lado es importante, es decir, que más líneas aéreas elijan venir a Buenos Aires, y en segundo lugar que las restricciones una vez que entras no te desalienten, porque si vos sos un turista inglés y sabés que de llegar a Buenos Aires los primeros días los tenés que pasar en cuarentena, claro. Y es un disuasivo importante frente a irte a otro destino en donde llegás vacunado, con todo lo que debe ser, a agarrar tu mochila y salís a caminar, ¿no? En ese caso, ¿están llevando adelante o van a llevar algún tipo de conversación con el gobierno nacional? Te pregunto también porque, digamos, no están en las mejores relaciones en este momento. Yo creo que tenemos un objetivo en común con el gobierno nacional, que es más turistas para la Argentina, es más ingresos, más trabajo, más actividad económica. Y la ciudad es definitivamente una puerta de entrada al turismo, no solo que se queda en Buenos Aires, sino que va al resto del país. No es bueno que se haya disminuido la conectividad respecto de la que teníamos al finalizar el 2019. Hay muchas menos líneas que llegan a la Argentina, y recién ahora se están empezando a normalizar algunos aeropuertos dentro de la Argentina, además del de Ezeiza. Nosotros somos de la idea de que cuanto más turistas vengan a Argentina de todo el mundo, no importa si entran por Ezeiza, por Córdoba, por Posadas o por alguna otra localidad, es bueno para la Argentina. Entonces, trabajamos juntos con el gobierno nacional en esto, pero hay una sola cosa en donde el gobierno de la ciudad no puede definir, lógicamente, que es la apertura de fronteras. Ahora, entendemos que
con el nivel de vacunación que estamos logrando en la ciudad y también en otros lugares del país, estamos cada vez más cerca de poder decirle al mundo, Argentina está abierta para que la vengan a visitar. Porque además, Jorge, si lo hacemos muy tarde, vamos a perder el primer envión que otros países y especialmente otras ciudades globales están teniendo. Marina. Estrafase, Marina Calabro lo saluda, ¿cómo le va? ¿Se puede cuantificar el daño de haber perdido estos casi 3 millones de extranjeros en estos últimos 2 años o año y medio largo? Y por otra parte, si toda esta pérdida es reversible o qué porcentaje de esta pérdida es reversible. Mira, Marina, cada turista extranjero en promedio en su estadía en Buenos Aires, sí, multiplicando la cantidad de días por lo que gasta en promedio, estaba en el orden de los $800. Teniendo eso como parámetro, te cuento que en el 2020 y en lo que va del 2021 todavía no llegamos, en el 2020 no llegamos y en el 2021 todavía no alcanzamos siquiera al 10% del nivel de turismo que habíamos tenido en el 2019. En el 2020 lo alcanzamos un poquito porque, acordate que la pandemia, sí, el caso 0, el caso 1 empezó en marzo, entonces tuvimos esos meses de verano, pero que no son la temporada más alta en la ciudad. Así que imagínate lo que significa eso en la vida económica de los hoteles, los restaurantes, los días de turismo, los espectáculos de nuestra oferta cultural, la independiente como la privada y la propia pública. El turismo hoy es para ciudades como Buenos Aires uno de los principales factores de desarrollo. Por eso tanto hincapié en recuperarlo lo antes posible, y por eso hoy estamos llevando adelante un evento con The Economist, que lo llamamos Back to VA, de vuelta a Buenos Aires, a partir del cual le decimos al mundo que Buenos Aires está lista para volver a recibirlos. Gonzalo. Fernando, te escucho atentamente y entiendo tu formalidad y tu respeto por el escenario y todo, pero me parece que es dramático lo que está pasando, porque todo este plan que ustedes tienen, que está buenísimo y que se va a desarrollar seguramente, no es viable en tanto y en cuanto el gobierno no se siente a levantar las restricciones de Seiza. Es como que se desmorona toda la iniciativa, y me parece que lo que está faltando es, no sé si confrontación, pero sí sentar al gobierno y decirle, che, abran Ezeiza, porque ya no da para más, y porque aparte la estadística que ustedes manejan, que seguramente es la misma que tenemos nosotros, indica que está el escenario propicio como para que Ezeiza esté de alguna manera abierta, sin resignar controles, testeos y todo eso. Digo, no se acabó el tiempo, porque el parrillero de San Telmo, que yo lo veo todos los días cuando voy caminando por ahí, está desesperado, tiene la parrilla, pero la parrilla no la puede llenar. Y el del mercadito de San Telmo, que se puso gourmet para el turismo internacional, no le dan los números con nosotros gastando en una cerveza el fin de semana. ¿No es que el tiempo se acaba? ¿No hay que ser un poco más incisivo con esto? Es muy cierto, Gonzalo, lo que decís en cuanto a que la infraestructura de hospitalidad y de disfrute de la ciudad de Buenos Aires se fue preparando en los últimos años para recibir mucha más gente que los porteños y los argentinos que visitan la ciudad. Y como vos decís, mercados, restaurantes, espectáculos culturales estaban viviendo un boom de turismo internacional y de ingresos de eso. Por lo tanto, como vos decís, la figura del parrillero de San Telmo requiere que ya, cuanto antes, empiecen a llegar los turistas. Hay un factor que cada vez está más consolidado y nos permite, junto con el gobierno nacional, decir, abramos que estamos listos, que es el nivel de vacunación. Tanto en la ciudad de Buenos Aires como en otras jurisdicciones del país, el nivel de vacunación con 2 dosis, y especialmente de los adultos mayores y personas de riesgo, ya está en un nivel tal como el que tuvieron otras ciudades como Londres, Melbourne y New York, como para recibir a los extranjeros que vengan. Por otra parte, que se puede pedir que vengan también, como se dice, completamente vacunados, o fully vaccinated, se dice en inglés.
Así que estamos en condiciones de hacerlo y coincido con vos que tenemos que apurarnos porque si no vamos a perder un tiempo precioso de Se posicionamiento. escapan, Fernando, se están escapando, ¿viste? Porque la verdad es que no hay ninguna razón para no sentarse a discutir esto. Y nadie está hablando de esto en este momento y las fronteras están cerradas. Es como... ¿Rolo? Sí, Fernando, en el mismo sentido de lo que te preguntaba Gonzalo, yo te quería preguntar si tienen algún plazo en mente ustedes. Ya, entiendo que lo ideal es ayer, pero lo estoy pensando también porque si abren, por supuesto, el turismo extranjero, si se elimina la cuarentena para los extranjeros, también se debería eliminar Claro. para los argentinos que salgan de vacaciones y ya estamos encima de las vacaciones. Entonces, ¿ustedes tienen algún plazo de que en cuanto a cuándo el gobierno podría? Porque la última noticia que tenemos es que se iba a abrir el tema de la cuarentena para los argentinos que viajaran por trabajo, es decir, se iba a dejar de exigir a nivel nacional esa cuarentena si vos tenías que viajar al exterior por trabajo, y que no se hizo finalmente y se patearon los plazos para más adelante. ¿Ustedes qué plazo están manejando como para que haya un cambio? Bueno, de hecho, nosotros organizamos para el día de hoy, con una audiencia global de más de 1.500 personas, empresas, asociaciones de turismo, el evento al que hacía referencia con The Economist, pensando también en que a partir del 20, de acuerdo al decreto que regía hasta hoy, las personas que vinieran por trabajo y estuvieran completamente vacunadas y con el PCR, como decía el decreto, no iban a tener que hacer la cuarentena. Ahora, hoy el gobierno nacional anunció que esto va a empezar a correr a partir del 2 de octubre. Pateó los plazos, digamos, Fernando, para entenderlo. Pateó los plazos, sí, extendió 15 días más. Sí. Exactamente, lo extendió 12 días más, esperamos que ese día sí empiece a cumplirse. Ustedes piensan que para hacer planes de viaje, de convenciones, de congresos, afuera necesitan el bien público de la previsibilidad. Y si bien 2 semanas no es una extensión insalvable, esta vez sí necesitamos cumplirlo y a partir de ahí caminar directamente hacia la apertura total de fronteras, insisto, no de manera irresponsable, exigiendo, por ejemplo, que quienes nos visitan estén completamente vacunados y con todos los PCR que deben tener. La forma más segura de hacerlo, como lo están haciendo otros países, porque de los países que nos van a visitar, además, esos públicos ya cuentan con altísimos niveles de vacunación, entonces hasta podemos segmentar incluso qué países tendrán qué requisitos en función del avance de la vacunación en esos países. Pero como todos ustedes dicen, es el momento de abrir Argentina y de abrir Buenos Aires, entre otras cosas para no perder la fuente de trabajo que supone que nos visiten y que otra gente venga a trabajar y a hacer negocios en Argentina, ¿no? Gracias, viejo, por la comunicación. Fernando Estrafaz.